toca hablar de la cumbre del Mercosur, de lo que quieren hacer de este bloque de países sus propios miembros, porque estamos ya en cuenta regresiva en algunos casos. Por ejemplo, Mauricio Macri, que pronto saldrá del gobierno, y habrá cambio de gobierno también en Uruguay próximamente. Y si cambian los gobiernos, cambiará entonces la agenda. ¿Cómo lo ves, Ignacio Bartesagui, profesor en la Universidad Católica del Uruguay, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Sí, vienen cambios porque la posición de Fernández difiere bastante de la de Macri, en cuanto a que imagino un Mercosur un poco más cerrado y un Mercosur que pretende bloquearle la propuesta a Bolsonaro de baja de los aranceles. Eso por el lado de Fernández. Por el lado de Lacalle Pou, el futuro presidente de Uruguay, se pretende un Mercosur más pragmático, más flexible, más abierto al mundo, quizás un poquito allí con mayor coincidencia con Bolsonaro. Así que bueno, sí tenemos bastantes incertidumbres del Mercosur que vamos a ver en los próximos meses. En la evolución obligada de este bloque, con los contactos que ya ha habido con Europa, ¿qué es lo que sí tienen que hacer? Incorporar ese acuerdo, Gabriela, fundamental. Fernández incluso ha dicho, si bien difiere de cómo se negoció ese acuerdo y de algunos aspectos vinculados con la transparencia, ha dicho que lo va a firmar. Esto va a demorar porque se está revisando jurídicamente, entonces la firma será recién en el año 2022. Es un acuerdo que va a entrar en vigencia dentro de 3 años y su último arancel se va a liberalizar dentro de 20. Así que tenemos mucho por delante, pero sería una señal muy buena para el bloque y para el mundo que el Mercosur confirme que va a seguir adelante con el proceso de incorporación de ese acuerdo. ¿Qué más tiene que haber en esa lista estratégica de un bloque que quiere revitalizarse? No cortar las negociaciones en curso, en particular con Corea del Sur, Singapur y Canadá. Con Corea del Sur, Fernández ya ha dicho que tiene algunos reparos. Allí vamos a tener una primera señal. Y Gabriela, es importante renegociar el arancel externo común. Es claro que no es el momento porque no se va a poder avanzar mañana en la cumbre si hay un cambio de presidente dentro de una semana y después en Uruguay en marzo, va a haber que esperar, pero el Mercosur debe reconocer que hay que bajar el arancel y que hay que estar más abierto al mundo para ganar en competitividad. ¿De cuánto hablamos de arancel? Estamos hablando de un arancel máximo del 35% que se pretende bajar a la mitad. El punto máximo, y además también se va a intentar de cierta forma formalizar la cantidad de excepciones que tiene el arancel externo común para ordenar un poco y para que cada país tenga un poquito más de libertad a la hora de aplicar políticas públicas. Eso le interesa especialmente a Bolsonaro, que no se quiere ver atado a una eventual vuelta al proteccionismo de parte de Argentina. Por el lado del acuerdo con Europa, vamos, están los plazos, pero también están las protestas y, por ejemplo, la de los franceses, que simplemente no están todavía de acuerdo ni contentos con lo que ya se negoció. Por eso digo, el Mercosur tiene que tener una claridad en decir, de nuestro lado hacemos todo para incorporarlo. Y esa es la señal positiva que hay que dar a Europa. Ahora, lo que ocurra con Europa, tanto en el Consejo Europeo y especialmente en el Parlamento Europeo, bueno, eso es bastante difícil de prever porque sí existen muchas restricciones y además en los próximos años, como este proceso demora mucho, pueden volver a surgir diferencias con Bolsonaro en cuanto a su visión, por ejemplo, con el medio ambiente. Claro, pero además estoy pensando en un Emmanuel Macron que no ha parado de tener protestas de la gente por muchas razones, pero esta ha sido una y puede volverse a sumar a la lista de temas que tienen el descontento de Francia. Ahora, en un mundo que parece desglobalizarse, Ignacio, con todo lo que hemos escuchado decir al presidente Donald Trump, deja tú si sí o si no llega el acuerdo con China, pero los aranceles ahora contra Brasil y Argentina, ¿no? Nuevamente por este tema de las devaluaciones competitivas que él acusa y que no hay evidencia para acusar de ello. Te pregunto, ¿puede el Mercosur dar una señal distinta de contraste respecto de la que sale desde acá? No, no debería. Por eso creo que Fernández se ve muy atado. Si bien su economía interna le va a exigir cerrarse, y si bien también Bolsonaro tiene todavía alguna visión proteccionista en algunas áreas, no hay margen para ser proteccionista en este momento en el Mercosur. Y además es bueno eso que dices de que no está demostrado esas devaluaciones competitivas de parte de Brasil y Argentina. Gabriela, acá hay un mensaje claro de Trump, algunas acciones que han seguido Argentina y Brasil con respecto a China. A Trump le preocupa mucho que China avance en la posibilidad de un acuerdo con Brasil y también está lo de la
tecnología 5G, donde Brasil y Argentina se están mostrando muy interesados en incorporarla, y esto sería un golpe para Estados Unidos. Claro, son los proveedores de China naturales en lugar de Estados Unidos, son los competidores de los productores estadounidenses que la están pasando muy mal en medio de todas estas tensiones. Preguntarte qué tanto ves al empresariado de estos países impulsando, presionando a sus autoridades y a sus presidentes para que esta agenda se cumpla. En el caso de Argentina, bastante poco. De hecho, la Unión Industrial de Argentina, Gabriela, que es muy potente, va a tener a un expresidente como ministro probablemente del gabinete de Fernández. Y allí vemos todavía discursos muy proteccionistas. Por lo tanto, en Argentina todavía la presión de los sindicatos y de los industriales va a ser muy fuerte hacia el proteccionismo, y Fernández va a tener poco margen, porque es interesante observar de que los presidentes de la región, pero también del mundo, Macron, por ejemplo, tienen en este momento crisis políticas. Sí. Entonces el margen para poder defender sus posiciones de apertura es bastante menor. Brasil sí ha cambiado un poco en su visión proteccionista. Es cierto que el agrobusiness empieza a ganarle cada vez más a la industria. Entonces Brasil sí pretende impulsar un poco más su apertura comercial, pero en Argentina la veo bastante difícil. Bueno, pues ahora toca esperar y ver qué ocurre después de tu análisis y perspectiva. Gracias, Ignacio. Un gusto. Igual.